29 de agosto del año 2002, 7:14 de la mañana. El Panteón francés de San Joaquín amanece rodeado de patrullas, peritos, funcionarios y reporteros que no entienden por qué la tumba más elegante del cementerio está siendo acordonada como si fuera una escena del crimen. Han pasado apenas 143 días desde la muerte de María Félix, la mujer que convirtió su nombre en un mito continental. Pero esa mañana, su féretro no simboliza descanso eterno. Simboliza sospecha. La Fiscalía ha emitido una orden extraordinaria: exhumar el cuerpo de la doña. Los titulares del día anterior ya insinuaban el escándalo. Investigan posible envenenamiento de María Félix. Familia exige autopsia tardía. Testamento millonario despierta dudas. 3 elementos estallan al mismo tiempo, como dinamita bajo tierra. Un heredero inesperado de 27 años que nadie en la familia aceptaba. Una fortuna valuada en millones, cuyo destino nadie logra rastrear. Y la acusación silenciosa, pero devastadora, de un hermano que asegura que María no murió por causas naturales. Cuando los peritos abren el mausoleo, el ambiente se enrarece. El ataúd es elevado, las cámaras capturan cada movimiento y el país contiene la respiración. La familia Félix observa desde lejos, rostros rígidos, tensión acumulada por décadas. El cuerpo de María Félix es examinado y la sorpresa es inmediata. Está casi intacto, conservado de una forma que contradice toda lógica biológica. La piel, el cabello, incluso la estructura facial. Una preservación que deja perplejos a los expertos. Pero la verdadera pregunta no está en el estado del cadáver. La verdadera pregunta está en lo que la familia buscaba dentro de esa tumba. ¿Por qué esta exhumación no fue un trámite legal? Fue la continuación de una historia que empezó en 1937, cuando otro miembro de la familia Félix murió en circunstancias turbias, sin autopsia, sin respuestas y con rumores de asesinato. Un secreto familiar enterrado durante 65 años estaba volviendo a la superficie. Y para comprender por qué el cuerpo de María Félix tuvo que ser devuelto a la luz, debemos retroceder al origen de la maldición. Para entender por qué el cuerpo de María Félix terminó siendo exhumado en 2002, primero hay que regresar al origen, a la mujer que construyó un mito a pulso mientras su vida privada ardía silenciosamente. Todo empieza en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914, en una casa grande donde nacieron 12 hermanos, una familia marcada por temperamentos fuertes, silencios duros y un secreto que nadie mencionaba en voz alta. La niña María creció entre la belleza de su madre, la severidad de su padre y la devoción obsesiva de un hermano que sería el primer eslabón de una tragedia que cruzaría generaciones. Ese hermano se llamaba Pablo Félix. Pablo no solo la admiraba, la idealizaba. Era un amor que en la familia llamaban incesto blanco. Una cercanía emocional tan intensa que se volvió peligrosa. En 1937, cuando María tenía 23 años y ya comenzaba a ser conocida en Ciudad de México, la noticia llegó como un balazo que partió en dos la historia de los Félix. Pablo apareció muerto. La versión oficial dijo suicidio. Un disparo en el pecho, sin autopsia, sin investigación. Enterrado con una prisa que a María le dio más miedo que dolor. Esa muerte nunca fue aclarada y se convirtió en la primera herida profunda de la familia. Una herida que María arrastraría toda la vida, ocultándola detrás de su belleza, su elegancia
y una dureza que pocos podían atravesar. Pero la vida siguió, porque la vida siempre sigue. María viajó a Guadalajara, luego a Ciudad de México y finalmente al cine, donde en cuestión de años pasó de ser una joven desconocida a convertirse en la Doña, la figura más imponente del cine de oro mexicano. La cámara la amaba, el público la idolatraba, los directores la temían, los productores la necesitaban. Era una fuerza de la naturaleza, y mientras más subía, más blindaba su pasado. Los premios, los contratos, los vestidos de diseñador, los romances con Agustín Lara y Jorge Negrete, los escándalos de revistas europeas, los viajes a París. Todo servía para cubrir un vacío que nunca se cerró. En 1935 nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Lo tuvo joven, antes de ser famosa, antes de transformarse en mito. Pero la maternidad no fue un refugio, fue una batalla. Enrique creció lejos, entre internados, institutrices y silencios que duraban semanas. En su infancia hubo un episodio que marcaría el resto de su vida. María lo encontró vestido con ropa de ella y, según declaraciones de allegados, reaccionó con violencia desmedida. Una mezcla de pánico, vergüenza y heridas no resueltas del pasado. Poco después, el padre se lo llevó fuera del país por más de 12 años. María no lo visitó, y cuando volvió, el niño ya no era niño. Era un joven distante, hermoso y roto, que buscaba una madre que solo existía en las películas. Mientras tanto, la fama de María seguía creciendo. En Francia la llamaban la mexicana imposible. En España la trataban como realeza. En México se convirtió en estandarte de orgullo nacional. Pero detrás de la casa en Polanco y de las fiestas diplomáticas había pérdidas que el público nunca vio. La muerte de sus padres, la distancia irrecuperable con Enrique, las rivalidades internas con sus propios hermanos. Y, sobre todo, una obsesión silenciosa, el control. Control sobre su imagen, sobre su vida, sobre quienes podían acercarse y quienes no. Esa necesidad de control la llevó décadas después a confiar más en un joven asistente llamado Luis Martínez de Anda que en su propia sangre. Una decisión que encendería una guerra familiar que no terminaría ni siquiera con su muerte, porque la verdad es que las tragedias de la familia Félix nunca comenzaron en una tumba. Comenzaron mucho antes, con la muerte de Pablo en 1937 y la certeza de que algunos secretos no se entierran, se heredan. Para comprender por qué los hermanos de María Félix exigieron abrir su tumba en 2002, hay que regresar a un secreto más antiguo, más oscuro, más difícil de pronunciar incluso dentro de la propia familia. Un secreto que comenzó en 1937, cuando ella tenía apenas 23 años y soñaba con escapar de Sonora para conquistar el mundo, mientras en su casa ocurría algo que nunca encajó del todo. Algo que los Félix intentaron enterrar tan rápido como enterraron el cuerpo de Pablo. Pablo Félix, el hermano mayor, el que la idolatraba, el que la seguía a todas partes, el que la veía no como una hermana, sino como algo más profundo, más confuso, más peligroso. En los archivos familiares, en testimonios recogidos décadas después, se habla de incesto blanco, una cercanía emocional tan intensa que incomodaba a todos. Y un día, sin previo aviso, Pablo apareció muerto. La versión oficial dijo suicidio, un disparo en el pecho, sin autopsia, sin investigación, sin peritaje balístico, sin nada. Los mismos familiares que hoy pelearían por millones aceptaron entonces un entierro exprés, una explicación inconsistente y un silencio que duraría generaciones. María nunca superó esa muerte. Dijo años después
que Pablo era lo más importante de su infancia. Pero en su mirada había algo más: culpa, rabia, sospecha. Y aunque nunca habló públicamente del tema, en privado repetía una frase inquietante: a Pablo lo mataron. Era la primera grieta del legado Félix, la primera sombra que se coló en una dinastía destinada al éxito y a la tragedia. Y esa grieta se abriría aún más con el paso de los años, afectando a su único hijo, Enrique, cuya infancia fue marcada por distancia, internados y un rechazo que jamás logró entender. Pero el secreto no muere ahí. Salta de generación. En 1996, Enrique Álvarez Félix muere a los 62 años, sin hijos, solo, después de una vida complicada marcada por rumores, escándalos y la eterna sombra de una madre legendaria a la que adoraba y temía por igual. Con su muerte, se rompe definitivamente la línea directa de herederos biológicos de María Félix, dejando un vacío que años después se llenaría con sospechas, documentos notariales, acusaciones legales y una tensa disputa familiar, donde cada miembro reclamaba un pedazo del mito. Y entonces aparece él, Luis Martínez de Anda, asistente, chofer, administrador, confidente. Un joven de 27 años que entró a su vida en los años 90 y terminó convertido en su heredero universal. Casas, ranchos, obras de arte, joyas, cuentas bancarias, derechos de imagen. Todo pasó a manos de un hombre que no llevaba su sangre. Un hombre al que la familia veía como intruso, como oportunista, como un extraño que de pronto tenía más derecho que todos los hermanos legítimos juntos. Cuando María murió el 8 de abril de 2002, el testamento estalló en la cara de todos. Los Félix, una familia fragmentada desde hacía décadas, reaccionaron como habían reaccionado siempre, con sospecha. Fue entonces cuando Benjamín Félix Cuereña, hermano de María, decidió ir más lejos que nadie. Pidió la exhumación. Pidió analizar órganos, toxinas, sangre, tejidos. Pidió abrir una tumba porque creía que el mismo patrón del pasado, el silencio, la muerte sin respuestas, la sospecha de manipulación, estaba repitiéndose. Y así llegamos a ese día de agosto de 2002, cuando los peritos levantaron el féretro y descubrieron que el cuerpo de María Félix estaba inusualmente bien conservado, como si el tiempo hubiera querido mantenerla intacta para que la verdad, o el miedo a la verdad, pudiera salir a la superficie una vez más. Porque el secreto que la familia Félix arrastró no fue solo la muerte de Pablo, ni la fractura con Enrique, ni la disputa por la herencia. El secreto real fue siempre el mismo, que nada en esa familia se resolvía hablando. Todo se resolvía enterrando, hasta que un día, literalmente, ya no pudieron seguir enterrando nada más. Si la historia de María Félix comenzó con una muerte sin respuestas en 1937, la de su hijo Enrique comenzó con otro tipo de ausencia, una que no deja manchas de sangre, pero marca para siempre. Enrique Álvarez Félix nació en 1935, mucho antes de que la doña fuera una diosa cinematográfica, y mucho antes de que los vestidos europeos y los diamantes de París se volvieran parte de su vida diaria. Su infancia no fue la de un heredero esperado, fue la de un niño que se convirtió en símbolo de un conflicto emocional que su madre nunca supo resolver del todo. Enrique era apenas un bebé cuando sus padres se separaron. Su padre lo llevó lejos y María, ocupada en convertirse en la mujer más admirada de México, no lo vio crecer. Durante más de 12 años, Enrique vivió fuera del país, en escuelas privadas, internados, casas ajenas, lugares donde su apellido no significaba nada. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada caída en bicicleta, fueron momentos que María no presenció.
El público la veía construir una carrera brillante. Enrique solo veía distancia, y cuando finalmente regresó a México en su adolescencia, lo que encontró no fue un hogar, sino una figura monumental, hermosa, imponente, difícil de alcanzar. Hablar con María era como hablar con un monumento, perfecto desde lejos, frío desde cerca. Ella lo quería, sí, pero no sabía demostrarlo. Lo admiraba, sí, pero no sabía abrazarlo. Y el niño que había sido abandonado aprendió a esconder sus heridas detrás de una sonrisa tímida, detrás de su elegancia natural, detrás de un silencio que sería su marca registrada para siempre. Según allegados, hubo un episodio que marcó profundamente la distancia entre ellos. María descubrió a su hijo jugando con ropa de mujer, quizá buscando una identidad, quizá buscando consuelo, quizá solo imitando la presencia más fuerte de su vida. La reacción fue explosiva. No fue la de una madre comprensiva. Fue la de una mujer perseguida por traumas familiares, por la sombra de Pablo, por el miedo a repetir historias que no quería enfrentar. Ese día, algo se quebró entre ellos. Algo que nunca se reparó del todo. Años después, ya adulto, Enrique intentó reconstruirse lejos de la figura dominante de su madre. Se convirtió en actor. Un actor impecable, disciplinado, elegante. Uno de los más respetados de la televisión mexicana. En cada telenovela, en cada escena, parecía buscar una identidad que no dependiera de haber sido el hijo de María Félix. Y aún así, esa frase lo seguía como un fantasma. Los periodistas lo mencionaban en cada titular. Los productores lo usaban como gancho de publicidad. Y el público lo veía no por él, sino por el reflejo de ella. Pero Enrique no era un reflejo. Era un hombre sensible, reservado, obsesivamente profesional. Un hombre que buscó reconocimiento propio en un mundo donde su apellido pesaba más que su esfuerzo. Vivió siempre entre dos imágenes, la del niño abandonado y la del actor que jamás alzó la voz para quejarse. Nunca habló mal de su madre, nunca contó su dolor, nunca reveló lo que guardaba dentro. Su silencio fue su forma de sobrevivir. Y mientras María envejecía rodeada de lujos, Enrique envejecía rodeado de soledades. En 1996, a los 62 años, murió de un infarto. Solo, sin descendencia, sin dejar un hijo que continuara la línea Félix. Su muerte no fue escandalosa, no hubo rumores, no hubo titulares sensacionalistas. Fue una muerte silenciosa, casi simbólica. La línea directa de sangre de María se apagaba para siempre. Y ahí comienza todo lo que vendría después. Porque sin Enrique, sin un heredero claro, sin una figura que anclara el apellido, la guerra familiar que años después llevaría a la exhumación de María ya estaba escrita. La generación 2 no solo heredó dolor, heredó el peso de un legado que jamás pidió. La muerte de Enrique en 1996 dejó un vacío enorme, no solo en la vida privada de María Félix, sino en el mapa legal que algún día decidiría quién heredaría el imperio que la doña construyó durante más de 6 décadas. Porque cuando Enrique murió sin hijos, sin esposa, sin descendientes, el destino de todos los bienes, las casas de Polanco y Cuernavaca, las joyas Cartier, los muebles franceses del siglo XIX, los cuadros, las piezas prehispánicas, los derechos de imagen, los vínculos contractuales con Cartier y Hermès, las cuentas bancarias, quedó suspendido en una cuerda floja que nadie dentro de los Félix quiso mencionar, hasta que María murió en el año 2002. El 8 de abril de 2002, el día exacto de su cumpleaños número 88, María Félix falleció en su residencia de Polanco. El país entero lloró. La televisión transmitió homenajes.
Las revistas publicaron portadas en blanco y negro. Pero mientras México despedía al ícono, dentro de su familia se encendía una tormenta silenciosa. Porque apenas horas después de su muerte, apareció un testamento, firmado ante notario, donde María nombraba heredero universal a Luis Martínez de Anda, su asistente, administrador y acompañante cercano durante sus últimos 8 años de vida. Luis tenía 27 años cuando la conoció. La acompañó en giras, supervisó cuentas, manejó papeles notariales, controló la seguridad de sus propiedades. Era discreto, educado, incondicional. Y cuando Enrique murió, Luis se convirtió en la persona más cercana a María. Lo fue tanto que en los últimos años, ella misma lo presentaba ante amigos íntimos como mi hijo del alma. Pero esa frase, cargada de afecto entre ellos, se convirtió en dinamita cuando el testamento salió a la luz. Los hermanos de María, en especial Benjamín Félix Cuereña, reaccionaron con furia. Consideraban ilógico, ofensivo y sospechoso que un joven sin sangre, Félix, heredara absolutamente todo. Decían que María no estaba en condiciones de firmar documentos complejos, que Luis había tenido acceso total a su agenda, a sus rutinas, a su intimidad y, por tanto, a su vulnerabilidad, que el testamento debía revisarse, que la firma debía analizarse, que la muerte debía investigarse. Y así comenzó una guerra de familia que pronto estalló en los medios. Los periódicos titulaban «Familia Félix cuestiona al heredero de María», «Disputa millonaria en el legado de la doña», «Acusan manipulación en el testamento». Benjamín no solo dudaba del testamento, dudaba de la causa de muerte. Aseguraba que María no murió por un simple paro cardíaco, que en sus últimas semanas él había visto cambios, síntomas, señales inquietantes, que algo no cuadraba. Y así, el 29 de agosto del año 2002, apenas 4 meses después de su muerte, presentó una solicitud formal ante el Ministerio Público para exhumar el cuerpo de María Félix. Decía que era su derecho como hermano. Decía que necesitaban saber la verdad. Decía que detrás de la muerte de María había irregularidades. Y aunque la Fiscalía no encontró evidencia de delito, autorizó la exhumación para descartar cualquier posibilidad. Ese día, Luis Martínez de Anda, el heredero universal, tuvo que enfrentar a una familia que lo veía como intruso, como impostor, como usurpador. Los peritos levantaron el féretro. Analizaron tejidos, fluidos, restos. El informe concluyó muerte natural por falla cardíaca. No había toxinas. No había señales de envenenamiento. No había crimen. No había nada. Pero la guerra no terminó ahí. Se trasladó a despachos notariales, a juzgados civiles, a reuniones familiares llenas de odio acumulado desde hacía décadas. Porque en el fondo no estaban discutiendo un testamento. Estaban discutiendo algo más profundo. ¿Quién había sido realmente parte de la vida de María Félix en los últimos años? ¿Quién la había acompañado? ¿Quién la había amado? ¿Y quién simplemente llegaba cuando ya era tarde? La justicia ratificó el testamento. Luis Martínez de Anda heredó todo. Los hermanos de María perdieron. Y el apellido Félix volvió a romperse, como tantas veces antes. Cuando el cuerpo de María Félix fue exhumado en 2002, muchos creyeron que la historia terminaba ahí, en un informe forense limpio, sin toxinas, sin crimen, sin misterio. Pero lo que no entendieron
Lo que nunca entiende la opinión pública es que las tragedias de una familia no terminan cuando una tumba se cierra. Continúan en silencio. Se trasladan a la siguiente generación. Cambian de forma, pero nunca desaparecen. Y así como la muerte de Pablo en 1937 pesó sobre María, y la muerte emocional de Enrique en 1996 pesó sobre ella, el peso del apellido Félix cayó sobre los que vinieron después, los sobrinos nietos, los únicos que quedaban para sostener un mito que ya nadie podía cargar. María del Carmen Félix, actriz, joven, talentosa, con un parecido físico sorprendente a su tía bisabuela, creció sin privilegios, sin mansiones, sin joyas Cartier, sin caballos andaluces, sin contratos de cine internacional. Creció con el apellido, pero no con el legado material. Y ese es el primer síntoma de que el ciclo se repetía, porque mientras el mundo creía que la familia Félix era una dinastía poderosa, la realidad es que los descendientes no vieron ni una fracción de aquella fortuna que llenó titulares en los años 50 y 60. La riqueza desapareció con la misma rapidez con la que se disputó. Y lo que quedó fue un apellido pesado, difícil de llevar, lleno de silencio, lleno de heridas que ellos no provocaron pero tuvieron que cargar. Alfredo Félix, otro sobrino nieto, vivió un ciclo diferente, uno marcado por la lucha directa contra las sombras del legado. En 2018 denunció públicamente que la tumba de María estaba saqueada. Faltaban fotografías, piezas decorativas, un busto de bronce, objetos que formaban parte del homenaje a la Doña. Era la repetición literal de una imagen que ya había marcado a la familia. Lo que pertenece a los Félix siempre termina siendo arrancado, manipulado, tomado por otros. Primero fue la falta de verdad en la muerte de Pablo. Luego fue la ausencia de Enrique, la disputa por el afecto de María, la exhumación que buscó respuestas que nunca llegaron. Y ahora era la memoria física de María la que estaba siendo robada pedazo a pedazo en su propio mausoleo. María del Carmen intentó romper el ciclo desde el arte, desde la actuación, desde una narrativa más sana. No tenía el poder económico de su tía bisabuela, pero sí una convicción que ninguna otra generación había tenido. Hablar, nombrar, decir lo que los mayores nunca dijeron. Reconocer que la familia no era una leyenda perfecta, sino una constelación de ausencias, secretos, culpas y silencios que se heredaron como si fueran joyas antiguas. Y ese acto, decir la verdad, fue el primer intento real de romper la maldición que había comenzado con Pablo en 1937. Pero los otros miembros de la familia no tuvieron la misma oportunidad. Alfredo Félix continuó enfrentando disputas por derechos de imagen, proyectos cinematográficos paralizados, conflictos internos sobre quién tiene autoridad moral para contar la historia de María, quién puede usar su rostro, su voz, su nombre. Cada reunión familiar terminaba en desacuerdo. Cada intento de honrarla terminaba en división. Era como si la ausencia emocional que había marcado a María con su hijo se hubiera multiplicado. Como si el legado nunca fuera suficiente para unir a nadie, solo para separarlos. Y entonces el ciclo se repitió en su forma más simbólica. El abandono del lugar donde debería descansar en paz. La tumba de María, descuidada, saqueada, olvidada por quienes la heredaron. Lo mismo que pasó con el cuerpo de Pablo, enterrado sin autopsia, sin respeto, volvió a pasar con el de María, abierto por sospecha, robado por descuido. La generación nueva no heredó riqueza, heredó una herida, heredó una tumba vaciada, heredó un legado fragmentado. Así funciona el ciclo de una familia marcada por el silencio. Los muertos no descansan.
los vivos no se reconcilian y la historia se repite, no porque quiera, sino porque nadie se detuvo a romperla. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Logrará esta generación detener lo que las dos anteriores no pudieron? Cuando se intenta entender por qué la historia de la familia Félix terminó convertida en una espiral de silencios, pérdidas y heridas que nunca sanaron, hay que mirar el final, ese punto donde el legado de María Félix ya no dependía de ella, ni de Enrique, ni de los hermanos que pelearon por su herencia, sino de los fragmentos que quedaron después de que todo hubiera sido disputado, exhumado, saqueado y entregado a la memoria colectiva, como si fuera un rompecabezas incompleto. Porque al final, el destino del apellido Félix no estuvo en manos de los millones, ni en los vestidos Dior, ni en los amantes famosos, ni en las joyas exhibidas en revistas europeas, sino en lo que quedó cuando ya no quedaba nadie que perteneciera directamente a su sangre. En 2002, cuando la tumba de María fue abierta buscando un crimen que nunca existió, pareciera que la historia de su familia llegaba a un clímax. Pero no fue así. Fue apenas el comienzo del final. Porque después del análisis forense, después de la confirmación de muerte natural, después de que Benjamín retirara su denuncia y los tribunales ratificaran el testamento, no hubo reconciliación, no hubo cierre, no hubo abrazo familiar. Hubo distancia, resentimiento, orgullo y un enorme vacío que nadie supo llenar. Luis Martínez de Anda heredó todo legalmente, pero no heredó una familia. Y los Félix legítimos conservaron el apellido, pero perdieron cualquier posibilidad de repararlo. Y lo más simbólico ocurrió muchos años después, en 2018, cuando los sobrinos nietos denunciaron que la tumba de María había sido saqueada. Fotografías robadas, floreros desaparecidos, bustos arrancados, telarañas acumuladas en un mausoleo que alguna vez fue lugar de peregrinaje. No fue un acto aislado. Fue el reflejo perfecto del destino del legado Félix. Todo lo que no se cuida, todo lo que no se honra, todo lo que no se enfrenta, termina siendo devorado por el tiempo o robado por manos ajenas. La generación más joven, María del Carmen Félix y Alfredo Félix, intentó rescatar algo entre los escombros emocionales que heredaron. Ella desde el arte, desde la actuación, desde el reconocimiento público de que su familia estaba llena de sombras. Él desde la denuncia, desde la exigencia de respeto para la memoria de su tía bisabuela. Pero ninguno de ellos heredó la riqueza. Ninguno heredó una estructura familiar. Ninguno heredó la fortaleza emocional de una dinastía. Solo heredaron preguntas. Y quizá esa es la verdadera tragedia. No que María haya tenido una vida marcada por amores tempestuosos, por muertes dolorosas, por decisiones que lastimaron a otros. Tampoco que Enrique haya muerto solo, sin descendencia. Ni siquiera que los hermanos Félix hayan abierto una tumba buscando veneno donde no lo había. La tragedia es que 3 generaciones después, nadie sabe qué hacer con el apellido. Nadie sabe cómo cerrarlo. Nadie sabe cómo sanar lo que no vivió, pero sí heredó, porque así termina este ciclo. No con una muerte, no con un testamento, no con una exhumación, sino con una verdad que los Félix nunca dijeron en voz alta. Que las heridas no tratadas no se desvanecen, se transfieren. Y lo que una generación calla, la siguiente repite, y la tercera intenta comprender, ya demasiado tarde, cuando apenas quedan ruinas. Hoy, después de décadas de pleitos, silencios y tumbas abiertas, la pregunta ya no es quién heredó las joyas de Cartier,
ni quién ganó la última batalla legal en 2003, ni quién tenía razón en la disputa por el testamento. La pregunta verdadera es quién sobrevivió a todo esto. Porque de un apellido que alguna vez representó glamour internacional, cine de oro, París y Hollywood, solo quedan unas cuantas personas que llevan la sangre o la memoria de María Félix, pero no su fortuna, no su seguridad, no su imperio. Y entre ellos destaca una figura inesperada: María del Carmen Félix, sobrina nieta, actriz, joven, con un parecido físico que asusta, como si los rasgos de la doña hubieran decidido reaparecer en otra época para cerrar un ciclo que quedó abierto demasiado tiempo. Ella no heredó millones, no heredó mansiones, no heredó contratos con Cartier, ni obras de arte, ni siquiera la tumba intacta de su tía bisabuela. Lo único que heredó fue una imagen, un apellido pesado y una historia familiar llena de fracturas que no vivió, pero que la acompañan en cada entrevista. Y sin embargo, intenta hacer algo que ninguna generación anterior se atrevió: a hablar. Decir la verdad sin miedo, reconocer las sombras sin maquillarlas, admitir que la familia Félix no fue una dinastía perfecta, sino una línea de heridas abiertas, decisiones impulsivas y silencios que costaron demasiado. Mientras ella lucha por construir un nombre propio, otro sobreviviente, más silencioso pero igual de significativo, aparece en la tercera generación: Alfredo Félix, el sobrino nieto que en 2018 denunció públicamente que la tumba de María Félix había sido saqueada. Lo dijo con tristeza, con impotencia, con la voz de alguien que no heredó la fortuna, pero sí la responsabilidad emocional de cuidar un legado que no pidió. Y su denuncia reveló la imagen más simbólica de todas: el mausoleo de una diva internacional, deteriorado, robado, olvidado. La metáfora perfecta de lo que había pasado con su linaje. Porque si esta historia se pudiera resumir en números crudos, sería algo así: 2002, la tumba se abre por sospecha. 2003, los tribunales cierran la guerra legal. 2018, la tumba se saquea. 0 descendientes directos, 0 continuidad sanguínea, 0 recompensas materiales para la tercera generación. Toda una vida construyendo un imperio para que al final ni la tumba quedara intacta. Y sin embargo, ahí están ellos: María del Carmen, Alfredo, algunos sobrinos dispersos, tratando de recomponer lo que queda. No buscan dinero, buscan sentido. Buscan honrar la memoria sin repetir la tragedia. Buscan hablar donde los otros callaron. Y eso, en familias marcadas por el silencio, ya es una forma de redención. La lección de todo esto no está en los pleitos notariales, ni en la disputa por las casas, ni en los artículos robados del mausoleo. La lección es más simple y más dura. Los secretos que no se dicen se pudren, y lo podrido siempre se hereda. El legado real no son los diamantes, sino la forma en que trataste a los tuyos cuando nadie te veía. El verdadero linaje no está en los apellidos famosos, sino en la capacidad de romper patrones antes de que te destruyan. Si esta historia te tocó, si crees que la verdad debe contarse aunque duela, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios: ¿quién más crees que oculta una historia familiar que podría cambiarlo todo? Porque las leyendas brillan en pantalla, las heridas brillan en la vida real.